qué tal, queridos miselianeros? Nuevamente estamos en pantalla, nosotros aquí, ustedes en sus casas, y un tema que hasta ahora nunca habíamos contado para ustedes o traído a las cámaras, porque ha sido un tema muy llevado de un lado hacia el otro, y en los hogares hay mucha gente que se debe preguntar de qué se trata. Si yo le digo la palabra droga, si yo le digo marihuana, si yo le digo pensar en los grandes capitales que en vez de ser tan destructivos fueran productivos, ¿verdad que le trae curiosidad? Entonces, a un tema tan polémico nosotros hemos decidido o encontrado causalmente un ser maravilloso, Alfredo Pascual, y él nos va a ir diciendo, joven como es, su currículum, su carrera y por qué está dando conferencias en diferentes idiomas, inglés, alemán, y en diferentes países y en diferentes instituciones como la ONU, para llegar a este conocimiento de ustedes. Así que ahora, papá, mamá, escúchalo bien, que a lo mejor comenzás a aprender mucho y a saber que no es tan malo saber para poder prever. Le damos la muy bienvenida a nuestro querido invitado. ¿Qué tal? Es un placer recibirte en Uruguay. Sabemos que sos uruguayo, sabemos que has hecho tu carrera aquí, pero que los vientos te llevaron lejos, Alfredo, te llevaron a Alemania, tengo entendido, ¿no? Sí, muchas gracias, es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Exactamente, vivo en Alemania, donde estoy terminando un máster en políticas públicas y en los últimos tiempos me he especializado específicamente en políticas de drogas, especialmente lo que tiene que ver con legalización de marihuana, no solo en Uruguay, sino en otros países del mundo, así como también qué es de esperar en el futuro, en los próximos años, en lo que tiene que ver con la legalización de marihuana o flexibilización en el acceso a la marihuana. Y mi interés ya no es tanto el por qué legalizar, sino cómo legalizar. Lo que estamos viendo ahora en el mundo es que hay distintos modelos, distintas formas de intentar buscar una alternativa a las últimas décadas de prohibición, y eso es lo que me resulta más interesante. En esto que te resulta más interesante, que has estado recorriendo otros países, ¿qué otros países has recorrido con tu título profesional, con este máster que te estás formando y con esas conferencias que sabemos que te han pedido promulgues o promuevas conocimiento? Porque dicen que saber evita dolor. Bueno, ha sido muy variado. Lo más importante ha sido en Estados Unidos, que curiosamente o paradójicamente Estados Unidos fue el gran promotor de la guerra contra las drogas. La situación internacional que hemos vivido en las últimas décadas en materia de política de drogas es esa paranoia de Estados Unidos con las drogas exportado al resto del mundo. Pero ahora está cambiando y está cambiando muy rápido en Estados Unidos. Ya hay al menos 4 estados donde la marihuana para uso adulto o recreativo, como se le suele llamar, es legal. En la mitad de los estados para uso medicinal también es legal, y en el año que viene va a seguir cambiando, y en casi todas las circunstancias en que se le ha preguntado a la gente si quieren legalizar la marihuana, el resultado ha sido favorable para legalizar. Y bueno, por eso mismo que hoy en día en Estados Unidos es también el centro de la reforma de política de drogas. Y paradójicamente también lo fue en su momento el centro de la prohibición. Pero yo vivo en Europa, y en Europa también hay un interés muy grande en el tema. He estado en Ámsterdam, obviamente, que fue uno de los pioneros en materia de política de drogas al flexibilizar el acceso a la marihuana para el consumidor final. Pero también otros lugares más curiosos como Belgrado o Sarajevo, donde estuve en el marco de un ciclo de conferencias que tenían que ver con crecimiento económico y emprendedurismo, y aproveché para tratar de combinarlo con el tema de políticas de drogas y tratar de explicar cómo, dependiendo de cómo se legalice la marihuana, qué oportunidades pueden surgir para ayudar a la economía y generar nuevas oportunidades de empleo. Esa creemos que es, pero una gran pregunta que estábamos por hacértela, y bueno, has leído nuestro pensamiento. En la parte empresarial, o como emprendedurismo, como lo llamas, ¿qué es lo positivo que se maneja de manejar bien una producción que nuestra sociedad sigue
con ciertas reservas, nuestra sociedad, cuando yo estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de América Latina, sigue temblando ante la duda de si esa no será la perdición total de nuestra juventud, de nuestra futura población. Bueno, esa es una pregunta muy compleja que abarca diferentes aspectos. Primero que nada, diría que siempre todas las generaciones se han preocupado por la perdición de los jóvenes, no es nada nuevo que hoy los adultos piensen que la juventud está perdida, entonces hay que poner las cosas en perspectiva y no pensar que es algo nuevo el problema de las drogas. Una de las grandes ventajas de formalizar un mercado que hoy en día existe, pero que está en las sombras, que es un mercado negro, es, entre otras tantas cosas, poder tener productos de mayor calidad. Hoy en día, lo que habitualmente se compra como marihuana está adulterada con otras sustancias y el mayor peligro del consumo de la marihuana, curiosamente, no es la marihuana en sí, sino los adulterantes que pueda tener. Y eso pasa con absolutamente todas las drogas. Caso pasta base. Bueno, sí, ni que hablar, la pasta base prácticamente no se sabe ni qué es una mezcla de un producto que no llegó a ser cocaína y que está mezclado con cafeína habitualmente y eso lo hace extremadamente adictivo. Pero también sucede con otras sustancias que en caso de poder venderse de manera legal y que haya acceso a control de calidad y que uno pueda reclamar si me venden lo que me dijeron que era una cosa y era otra, se evitarían muchísimas muertes o problemas de salud que hoy existen, pero que no es tanto un problema de la sustancia en sí, que sí puede ser peligrosa, sino de la sustancia adulterada con otras sustancias más peligrosas aún. Y nos fuimos por el camino del riesgo de nuestra juventud y quedó colgada nuestra pregunta sobre cuáles serían los beneficios reales para un país que sabemos fuimos pioneros y debemos recordar a nuestro presidente, el señor José Pepe Mujica, tan querido y tan respetado por nuestro país, en su momento a la vez tan vapuleado por tomar, digamos, la iniciativa de esto. ¿Qué es lo que pudo él visualizar o pensar y que hoy esto puede ser algo positivo y productivo, como tú lo dices, en políticas económicas? Bueno, eso vuelve un poco a la parte de cómo se legaliza la marihuana en caso de querer legalizarla. La forma en que se hizo en Uruguay, gracias a la iniciativa de José Mujica, entre otros tantos actores de la sociedad que influyeron en la legalización. Sí, tú hablabas en una entrevista previa que tuvimos más privada de alguien que ya hablaba en sus tiempos, otro señor que fue nuestro presidente, John Roque llegó por el estilo, ¿no? Sin duda, Uruguay ya desde mucho tiempo fue un poco particular en materia de políticas de drogas. Ya desde mediados de la década del 70 el consumo no estaba penalizado en Uruguay, cuando hoy en otros países como gran cambio se habla de despenalizar el consumo de drogas. Pero además cambió muchísimo todo a partir del año 2000 con Valle, que probablemente, no tengo el dato seguro, pero muy probablemente haya sido el primer presidente del mundo en el cargo en decir que habría que legalizar todo para terminar con el problema del narcotráfico, que la lucha de esta manera no estaba dando resultados. Y también cambió muchísimo el accionar de la Junta Nacional de Drogas en Uruguay a partir de ese momento, que empezó a moverse un poco del paradigma prohibicionista de simplemente decirle no a las drogas a tratar de reducir los daños de esas sustancias y reconocer que un mundo sin drogas es imposible y que entonces lo ideal sería tratar de tener políticas más razonables para minimizar los daños posibles del consumo de esas sustancias. También la calle Pou fue el primero en presentar un proyecto de autocultivo en Uruguay en el año 2010. O sea que la política de drogas va más allá de un tema de izquierda y derecha o de partidos políticos. Hay actores políticos. Influir hacia una misma idea, ¿no? Sin duda. Y de repente lo que varía es justamente la forma en que se quiere hacer. Y ahí vuelvo a Mujica y la forma que se hizo en Uruguay, que hay que reconocer que sí, Uruguay fue recontra pionero en esto, pero también se hizo de una manera muy paternalista, con el Estado jugando un rol central, con un registro al cual muchas personas no le tienen demasiada confianza, no quieren ir a registrarse porque se tienen sus sienten recelos. controlados. Exactamente, sigue siendo una forma de control. Obviamente está el argumento, bueno, mejor legal con registro que ilegal, obviamente,
pero en otros lugares como en Colorado, en Estados Unidos, es mucho más flexible y sobre todo es más flexible desde el punto de vista de la producción. En Uruguay solamente 2 empresas van a poder producir, dejando de lado el autoconsumo, que es una de las formas de acceso, para poder acceder a la venta en farmacias, que se viene demorando ya hace 2 años en este momento. Solamente 2 empresas van a poder ser las que las produzcan. Y eso, al compararlo con Colorado, se ven las diferencias justamente en el tema de crecimiento económico y emprendedurismo, que en Colorado, en Estados Unidos, todos los días surge una nueva empresa, una nueva aplicación para el celular, muchísimas cosas relacionadas con una nueva industria que salió a la luz. ¿Aplicación para el celular? ¿Escuché bien? Sí, bueno, hay muchas. Hay una muy famosa, muy popular, que uno puede entrar al celular y ver dónde se vende la marihuana en los dispensarios. En estado legal. Sí, es todo absolutamente legal. En Colorado, lo que le llaman dispensarios, es la palabra en español, tengo entendido, donde se puede acceder de manera legal a la marihuana. Entonces uno puede ver cuáles tiene más cerca de su casa o en la zona y ver qué tipo de marihuana se vende ahí, y además leer los comentarios que otras personas han escrito sobre esa marihuana que compraron, porque marihuana no hay una sola, hay muchísimas variedades. Eso te iba a preguntar, y hay muchas variedades. Exactamente, y los efectos que uno puede esperar del consumo de las distintas variedades de marihuana varía muchísimo. Y obviamente cuando uno lo compra en la calle a alguien que apenas conoce y a quien no le puede reclamar nada, no sabemos qué calidad. No sabemos qué calidad, ni qué esperar, ni a qué especie. Exactamente. ¿No? En cambio, de esta manera, con esta aplicación, uno puede leer los comentarios de cientos de personas que hicieron esa misma compra y que dicen más o menos qué es lo que uno puede esperar de ello. Y ahora, eso estamos hablando aquí hasta el consumo de esa marihuana de distracción o de simplemente uso, pero hay la marihuana medicinal, la que sabemos que hay terapeutas florales, por ejemplo, que trabajan con el cannabis o la marihuana. En Colorado también se sabe, se está fundamentando toda esa parte para, por ejemplo, los grandes dolores en los tratamientos de cáncer, para mitigar los vómitos y todo eso, las náuseas. Bueno, mi foco es más que nada con la marihuana para uso adulto, que incluye el uso recreativo, pero no es solamente para uso recreativo. Como tú decías, puede ser para descansar en la noche y dormir mejor, puede ser para inspirarte y poder tener otro tipo de creatividad, puede ser para distintos usos que van más allá del recreativo. Después está el uso medicinal, obviamente, que en Estados Unidos, a diferencia de Uruguay, habitualmente los proyectos y reformas de políticas de drogas con respecto a marihuana casi siempre empezaron por el uso medicinal. Es mucho más fácil argumentar que a alguien se le está prohibiendo una medicina que le podría aliviar dolores o ayudar en malestares, ayudar en un montón de enfermedades, que argumentar que esa persona se puede divertir con esa sustancia. Pero para mí también tiene valor el uso recreativo. No creo que el uso recreativo sea algo malo per se. Nosotros nos divertimos con un montón de otras cosas, incluso más perjudiciales. ¿Cómo cuáles? Como el alcohol, sí, sin duda. ¿Por qué el uso del alcohol está permitido y el uso de la marihuana no tiene ningún sentido? Si el problema es el recreativo, no hay mayor sentido. Pero en general, las categorizaciones... Algo que hablábamos también sobre el desconocimiento, perdón que te corte, ¿te acuerdas en otra conversación, en otras charlas que también mantuvimos? Era que a veces el desconocimiento de algo lleva a pensar que eso es menos agresivo, caso el alcohol, y sabemos de muchos chicos que terminan internados o en estado grave por hacer un shock alcohólico, ¿no? Sí, y eso es un tema muy interesante en política de drogas, que va mucho más allá de decir legalicemos la marihuana y pasémosla al estatus privilegiado que tienen otras sustancias psicoactivas como el alcohol o la cafeína, por ejemplo. En política de drogas habitualmente se va mucho más allá en querer regular las sustancias de acuerdo a principios de derechos humanos, de ciencia, de criterios objetivos, y no de acuerdo a principios moralistas o tradición como habitualmente se hace. Y cuando analizamos los riesgos para uno mismo o para terceros de diferentes sustancias, las categorizaciones que tenemos hoy en día no tienen sentido alguno. No solo en legal e ilegal, sino que en Estados Unidos tienen otro tipo de categorías para las sustancias ilegales, y bueno, la marihuana hoy en día sigue estando a nivel federal como una de las sustancias más peligrosas, que además, según esa categorización, no tiene ningún tipo de posible aplicación medicinal. Pero más allá de eso, creo que un problema especial es el de creer que porque una sustancia es legal, entonces no es dañina o no
es tan dañina como otra sustancia que es ilegal. Lo dañina o no que pueda hacer el consumo de ciertas sustancias va mucho más allá de la estructura química de la sustancia y poco tiene que ver con su legalidad o ilegalidad. Y el mensaje que a veces damos al tratar a las sustancias entre ilegales e ilegales es, bueno, si es legal no va a ser tan peligroso. Y ahí es que vemos los problemas por el abuso de alcohol o cigarrillos también, el tabaco. Claro, sí, que nuestro país está bastante liberado de ese flagelo, gracias a Dios. Vamos entonces un poco corolando esta entrevista para luego vamos a realizar otras para dejarlas cuando ya estés ausente, porque ya sabemos que estás prácticamente con un pie en el avión para retornar a Europa. Y un poquitito quisiera colorar un poco todo esto que hemos hecho rápidamente. O sea, hiciste tu carrera en Uruguay, te fuiste a Alemania, a partir de allí, ¿por qué abarcaste esta maestría o este máster que estás queriendo hacer sobre políticas y estas políticas económicas con respecto a la droga? ¿Qué te llevó a escoger esa carrera? Bueno, fueron una mezcla de varios factores. A mí siempre me interesó la política, pero más que nada desde un punto de vista académico, de investigación, y no tanto la política partidaria. Y por eso fue que decidí hacer el máster en políticas públicas. Y mi interés en política de drogas surgió más que nada estando en Alemania, antes no era tan grande, y obviamente tuvo que ver el hecho de ser uruguayo, estudiando políticas públicas, y que Uruguay fue noticia en el mundo, y lo sigue siendo por haber sido pionero en este tipo de reformas. Y bueno, ahí me empecé a interesar sobre la forma en que se hizo en Uruguay, la forma en que se estuvo comunicando en el exterior, la forma en que fue percibido en el exterior también, y a empezar a comparar cómo se hizo en Uruguay con cómo se hizo en otros lugares del mundo, cómo se está planificando hacer en otros lugares del mundo, y bueno, de ahí vino mi interés. Tu inquietud, tu interés y tu formación. Alfredo Pascual, si desde Uruguay las autoridades, que sé que muchas van a ver este programa, muchísimas, lo sé, estoy segura porque habrán colegas, profesionales del mundo de la política, que sin duda van a decir, escuchar a un joven decir todo esto, ¿cómo te ubican? ¿Dónde estás en Alemania? ¿Cómo ubican a Alfredo Pascual? Bueno, una forma de ubicarme es simplemente en Google con mi nombre, seguido de Students for Liberty, que es en inglés Estudiantes por la Libertad, que es una organización para la cual trabajo de manera voluntaria, y de esa manera pueden acceder fácilmente a uno de mis correos electrónicos. Te deseamos todo lo mejor. Es hermoso saber que nuestros jóvenes además muy cercanos, como es tu caso con nuestra persona, hayan elegido recorrer un camino que pueda traer conocimiento, apertura, abrir las cabezas, como solemos decir, y que los adultos mayores, como en mi caso, que estamos en los medios de comunicación y los no tan adultos, ya no tengamos miedo y empecemos a hablar las cosas por su nombre. Como decimos nosotros, mis queridos miseleneros, sin Gregre para decir Gregorio, para justamente encontrar la salud, el bienestar, el saber que entonces podemos orientar a nuestros hijos. Este programa sin duda creo que va a llevar a polémica, a conocimiento dentro del seno de la familia. Porque no te olvides que ese ojo que nos está mirando, las cámaras que nos están filmando, son la puerta de entrada, es esa ventanita de entrada a los hogares. Y nuestro programa se ve durante varios días en diferentes horarios y llegamos a diferentes departamentos del país, diferentes lugares, y no solamente a determinados hogares, sino a determinadas clases sociales que pueden ver este programa. Así que muchas gracias por tu presencia, porque sé que tu poco tiempo fue una escapada para ver a tu familia, y bueno, te acaparé un poco para traer un poco de luz sobre este tema. Te agradezco profundamente, Alfredo. Muchas gracias a ti, fue un placer estar acá, y como tú decías, lo principal es sacarse los miedos de arriba y empezar a ver las cosas de manera más objetiva y basado en ciencia y no tanto en prejuicios. Y así, mis queridos miseleneros, volvemos para seguir con más misceláneas